Buenas noches con todos los participantes en este curso titulado Ensayo al fuego para análisis de oro y plata. Vamos a pedirles, por favor, que apaguen su micro mientras estamos sustentando el tema. Y ya cuando requieran alguna consulta, pueden hacer la participación respectiva, ¿ya? Entonces, detrás de todo el proceso ya sea de flotación, de lixiviación, etcétera, lo que interesa es la determinación final de los metales que se va a obtener. En tal sentido, es muy importante saber la determinación de cada uno de estos. Siendo los elementos más valiosos el oro y la plata, el día de hoy vamos a tocar referido a lo que es el oro. ¿Ya? El oro y, bueno, la plata que está en el mismo procedimiento. Bien, vamos con la primera diapositiva. En este tipo de ensayo, ¿no? Se usa para determinar el oro en todos los tipos de muestras, incluidas las muestras de rocas y afloramientos, muestras de perforación, precipitado de Merville Crown, carbón activado cargado, concentrados y relaves de muestras que se presentan, ¿no? ¿Cuál es el principio básico que se tiene durante el análisis? El principio básico es colectar el oro. Bueno, en este caso, ¿no? Estamos viendo el oro. El mismo procedimiento se sigue para el caso de la plata, el platino, el paladio, etcétera, ¿no? Entonces dice, es colectar el oro por plomo en estado líquido a temperaturas entre 900 y 1000 grados centígrados. Entonces, como podemos ver aquí, un punto muy importante es la temperatura, ¿no? Vamos a trabajar en altas temperaturas y desde ahí que se llama pues el procedimiento de ensayo al fuego, ¿no? Para analizar los metales preciosos. Ustedes pueden visualizar ahí unas fotos de cómo llegan las muestras a ser analizadas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, son unas muestras de exploración para aquellos proyectos que están por nacer, proyectos nuevos, pueden ser en una empresa que ya está produciendo, pero necesitan ampliar sus reservas, necesitan incrementar su producción, entonces por lo tanto van a muestrear otras zonas aledañas o con proyección a la veta principal. Entonces, en ese sentido, se acumulan y se toman las muestras, ¿no? También para recordar que es muy importante las muestras representativas de la zona para hacer ensayar, de tal manera que eso va a ser determinante para el planeamiento y la proyección de producción de concentrados y con ello valorizar, digamos, el monto económico a obtener en el futuro, ¿no? Bien, dentro de las muestras que hay, vamos a resaltar algunas muestras, como las muestras neutras, que son de cuarzo feldespáticas, ¿no? Otras muestras, una muestra reductora con abundante pirita, ¿no? Muestra oxidante con abundante óxidos de fierro y manganeso. Todas estas muestras lo estamos presentando porque en el desarrollo de las diapositivas vamos a ver cómo inciden estos minerales para los análisis, ¿no? ¿Qué debemos hacer para poder analizar estos componentes? Bien, entonces, dentro de las muestras se deben clasificar, ¿no? Debemos encontrar un punto de clasificación para más o menos tener un orden, para tener más o menos claro y distribuido, ¿no? Las zonas mineralizadas. Entonces, dentro de esto, ¿no? Vamos a
agarrar lo que es la capacidad oxidante, reductora o neutra de cada una de las muestras. Entonces, la única forma para poder nosotros poder clasificar así en forma voluminosa, ¿no? Tener características en función a todos los reactivos que se va a utilizar, tenemos que partir desde el punto de vista de su capacidad que tienen estas muestras. O tiene una capacidad oxidante, o tiene una capacidad reductora, o tiene una tendencia a ser neutra, ¿no? Entonces, para ello, vamos a describir en qué consisten los conceptos, ¿no? Por ejemplo, las muestras neutras no reducen al óxido de plomo, al plomo metálico, ¿no? Caso de abundante cuarzo, caliza, magnesita, siderita, rodonita, etc. Agregar harina. Ese comentario es muy importante, ¿no? Nos dice que sí o sí, para las muestras neutras hay que agregar harina. En el caso de las muestras oxidantes, oxidan plomo metálico a óxido de plomo, tal como la hematita, la magnetita, la pirolusita, la cuprita, etc. También recomienda agregar harina, 2.5 gramos para 15 gramos de muestra. Muestras reductoras. Dice, reduce el óxido de plomo a plomo, tal como los sulfuros, la pirita, la galena, la calcopirita, etc., ¿no? Son autorreductores. Entonces, a medida que nosotros vamos avanzando en el tema de ensayos químicos y análisis químico, prácticamente los procedimientos tienen un protocolo, tienen ya una secuencia que se debe respetar, ¿no? Se debe respetar los pesos, los porcentajes de los reactivos, porque en lo que es análisis químico se trata de ser exactos, ¿no? Se trata de ser exactos. Entonces, por lo tanto, todo lo que se va a ir comentando, ¿no? Tienen valores, cantidades, porcentajes exactos y sus respectivos procedimientos o protocolos que son similares para todos los casos, ¿no? Hablando un poquito de fundente, porque es digamos, la palabra más importante en este proceso del ensayo al fuego, ¿no? ¿Qué nos dice? El fundente es toda sustancia que se agrega a propósito a la carga, con el objeto de facilitar la fusión de aquellos componentes de alto punto de fusión. Otro concepto dice, es la sustancia que se emplea para eliminar óxidos y otras sustancias no deseadas o impedir su formación, y van desde la sílice, que es un compuesto ácido, hasta la cal, que es un compuesto básico, pasando por el bórax neutro, ¿no? Entonces, tiene que abarcar también esos dos polos, digamos, ¿no? Que son, por ejemplo, desde materiales ácidos hasta materiales básicos, y se encuentra en el bórax como un fundente neutro. Los principales reactivos fundentes. Entonces, en el tema de fundentes, hay una serie de cantidad de reactivos, ¿no? Para cumplir esa función de fundir. Pero para nuestro caso especial de análisis, ya sea de oro o de plata, el caso que estamos viendo, vamos a tocar los principales, ¿no? Los que sí o sí se utilizan. Entre ellos está el bórax, el carbón vegetal, el carbonato de sodio, el cloruro de sodio, el nitrato de potasio, la sílice, el vidrio molido, el fluoruro de calcio. Dentro de ellos, uno de los más importantes es el bórax, ¿no? Ya hemos comentado. El bórax es soluble en agua, en solución disuelve los óxidos metálicos, en estado fundido sirve de solvente a los óxidos metálicos y demás impurezas. Funde a 878 grados centígrados. Al combinarse con los metales, facilita su fusión, ¿no? Esas son las características
más importantes y a tener en cuenta, ¿no? En el bórax. ¿Cómo podemos clasificar a los fundentes? De igual manera, ¿no? Bajo la misma terminología como hemos clasificado a las muestras, ¿no? También se clasifican los fundentes desde el punto de vista si son fundentes oxidantes, si son fundentes reductores o son fundentes neutros. Entonces, para este tema, para este proceso, ustedes se estarán dando cuenta que se habla de oxidantes, reductores y neutros, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuáles son los fundentes oxidantes? Dentro de los fundentes oxidantes se tiene al nitrato de potasio, al nitrato de sodio, al cloruro de sodio. Dentro de los fundentes reductores tenemos al carbón vegetal, tenemos harinas vegetales, de zinc, fierro, el carbonato de sodio y el carbonato de potasio. ¿Y cuáles son los fundentes neutros o reguladores? Bueno, el bórax es el más importante, el más utilizado. También se tiene la sílice y el vidrio molido. Entonces, ya podemos tener más o menos mapeado cuáles son los reactivos fundentes que se va a utilizar, ¿no? Adecuándolo básicamente al tipo de muestra con la que vamos a trabajar. Las propiedades requeridas de los fundentes. Entonces, los fundentes, ¿qué propiedades tienen, no? ¿Qué es lo que realmente resaltan en ellos, ¿no? Dice, la temperatura de fusión debe ser inferior a la de los metales a recuperar. Eso es un requisito muy importante que se tiene para determinación de elementos metálicos valiosos, ¿no? Otra característica dice, la densidad en estado de fusión debe ser menor que la de componentes de la muestra aurífera. Debe solubilizarse en el metal para que su acción química sea eficaz. Debe tener una baja presión de vapor y no desprender gases tóxicos. En estado fundido, debe tener gran avidez por los óxidos metálicos base y otras impurezas, ¿no? Bueno, esto ya prácticamente todos estos requerimientos o estas propiedades ya han sido estudiadas, han sido analizadas, han sido comparadas con otro tipo de aditivos químicos y por lo tanto, bueno, pues aquellos fundentes que hemos mencionado ya han sido, en el tiempo, han sido ya seleccionados como los más influyentes para la etapa de fundición, ¿no? Por lo tanto, el análisis en oro y plata. Reactivos del flux por vía seca. Entonces, como decíamos, en temas de análisis químico ya se tiene patrones, se tiene, ¿no?, protocolos, procedimientos bien estructurados. Entonces, prácticamente cuando hablamos ya del tema de ensayo al fuego, se habla pues de los reactivos flux, esa palabra flux que engloba todos estos reactivos que vamos a describir, ¿no? Se van a encontrar en todas las literaturas, ¿no? En todos aquellos que hablan respecto al análisis o determinación de oro por vía seca, ¿no? El itargirio es el óxido de plomo, dicen, ¿no? ¿Cuál es su característica de este fundente, de este reactivo? Funde en 883 grados centígrados. Es oxidante y desulfurizador. Se reduce a plomo para colectar oro, plata, paladio, platino, etc. La sílice reacciona con el óxido de plomo y funde a 726 grados centígrados. El bórax, ya habíamos hablado del bórax, ¿no? Dice que disminuye el punto de fusión, ¿no? Esa es su característica más importante. El carbonato de sodio en 900 grados centígrados se descompone en óxido de sodio y óxido en CO2, ¿no? El nitrato de potasio, dice,
1 gramo de nitrato de potasio oxida 4 gramos de plomo a óxido de plomo. Eso es muy importante al momento de utilizar la cantidad de muestra que vamos a procesar. La harina, bueno, ahí tienen la fórmula de la harina, dice 1 gramo de harina actúa sobre el óxido de plomo y produce 12 gramos de plomo. La plata, para encuartación, plata-oro en 3:1 para partición. Eso es la proporción, ¿no? La escoria, también un término bastante utilizado en este proceso de fundición, ¿no? Se entiende por escoria, ¿no?, una mezcla de compuestos y óxidos de orígenes diversos, ganga del mineral o del combustible y otros adicionados para que actúen como fundentes. La escoria forma una fase separada del baño metálico y debido a su imisibilidad y menor densidad se ubica sobre este. El rol de la escoria es colectar las impurezas del metal, proteger el baño fundido de la atmósfera y evitar las pérdidas excesivas de calor de este. Y también puede intercambiar con la fase metálica un determinado elemento, tal como el oxígeno. Entonces, dentro del proceso de la fundición, ¿no?, es obtener prácticamente la parte valiosa y la parte no valiosa. Entonces, la parte no valiosa, la parte a descartar, así como en la etapa de flotación, ¿no? La parte valiosa es el concentrado y la parte no valiosa o a desechar es el relave, ¿no? Entonces, algo muy similar es en fundición, ¿no? En fundición prácticamente es obtener el valor, el elemento valioso, que en este caso puede ser el oro y la plata, ¿no? Y la escoria prácticamente lo que no sirve, ¿no?, a descartar. Entonces, prácticamente es el término que se utiliza dentro de fundición, ¿no? La escoria, ahí podemos ver, ustedes pueden visualizar en la foto, ¿no?, al momento que se va rompiendo la escoria. La escoria son aquellos compuestos sólidos de color negro que se están rompiendo, ¿no? Entonces, esa es la coloración desde marrón oscuro, marrón claro a negro, ¿no? Es el color de la escoria. Bueno, veamos un poco las etapas de análisis de oro por vía seca, ¿no? Esto constituye, pues, 4 etapas bien definidas, ¿no? 1, la etapa de la fundición. El 2, la etapa de la copelación. El 3, la etapa de partición. Y 4, la etapa de pesado, ¿no? Entonces, estas etapas vamos a revisarlo para entender bien cómo empieza y cómo termina, ¿no? La etapa de fundición. Dice, la fundición, también conocida como ensayo al fuego, ¿no?, es un proceso que consiste en producir una fusión de la muestra usando reactivos fundentes, adecuado en hornos con ladrillos refractarios, que son llamadas muflas, a una temperatura por encima de 1050 grados centígrados para obtener 2 fases, una fase superior y una fase inferior. La fase superior constituida por la escoria y la fase inferior constituida por el plomo con los metales nobles colectados. Los 2 líquidos se separan en 2 fases debido a su imisibilidad y gran diferencia de densidad. Estos se solidifican al enfriar. El plomo sólido se separa de la escoria como régulo. En el proceso de fundición, los reactivos que acompañan a la muestra generan 2 tipos de reacciones, de oxidación y reducción, ¿no? Tal como habíamos comentado, la terminología en lo que es el proceso de la fundición va a estar basado siempre en lo que es oxidación, reducción, neutro, ¿no? Ya aquí está bastante claro, ¿no?, que en la parte superior
se forma pues justamente por el peso específico, ¿no? Todo tiene que ver con términos ya sea químicos o físicos, ¿no? En la parte superior, justamente la escoria, por ser menos pesado y todo, ¿no? Tiene la tendencia a aflorar hacia arriba, ¿no? Pero la parte más pesada, como ustedes saben que el metal más pesado es el oro, la plata también y el plomo también, ¿no? Entonces, por lo tanto, estos elementos tienden a irse hacia la parte inferior.